Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Huaytaya del Centro de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradecemos mucho su participación al curso Imagenología del Sistema Nervioso Central Embriofetal, que estará a cargo de la doctora García Hidalgo. Para el buen desarrollo de la ponencia se les recomienda mantener sus cámaras y micrófonos apagados y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, soy la doctora Gabriela García. Eh, ¿Me permite compartir, por favor? Sí, doctora, ya puede compartir. Perfecto. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es el tema del día de hoy, que es imagenología del sistema nervioso central embriofetal. Para ello vamos a hacer una introducción, ¿no? Para esto vamos a hablar sobre que la imagenología del sistema nervioso central embriofetal es muy importante, ¿no? Para detectar cualquier anomalía o desarrollo atípico durante lo que es el periodo prenatal. Esto nos permite intervenir tempranamente en caso de encontrar algún tipo de alteración, patología que podríamos encontrar en el sistema nervioso central. Esto nos va a ayudar a mejorar significativamente lo que es el pronóstico y la calidad de vida de nuestro futuro bebé. Bueno, entonces empecemos haciendo un recuerdo de lo que es embriología y anatomía del sistema nervioso central. Recordemos que decimos que es un huevo de los 0 hasta los 14 días. Luego decimos que es embrionario, la etapa embrionaria desde la tercera semana hasta la octava semana, que es el tiempo de organogénesis. Luego nos vamos con el periodo fetal, que va desde el tercer mes hasta el parto, ¿no? Y maduración de los tejidos y órganos. En relación al desarrollo del cerebro humano, vamos a tener estas 6 fases, ¿no? La primera fase, que es la neurulación primaria, que va desde la tercera hasta la cuarta semana de gestación. Tenemos la fase 2 de desarrollo del prosencéfalo, que va desde los 2 hasta los 3 meses de gestación. La fase 3, que es la de proliferación neuronal, que va desde la tercera hasta la cuarto mes de gestación. Y la fase 4, que es la de emigración neuronal, que va desde la tercera hasta el quinto mes de gestación. La fase 5, que es la de organización, que va desde el quinto mes de gestación a años después, ¿no? Y la fase 6, que es la mielinización, que va desde el nacimiento igual hasta los años después, ¿no? Que va desarrollándose aún más. Entonces vamos hablando, ¿no? Del sistema nervioso central, ¿no? Sabemos que este se compone del encéfalo más lo que es la médula espinal, ¿no? Aquí tenemos el cerebro, aquí tenemos la médula espinal, ¿no? Bulbo raquídeo, cerebelo, todo eso tenemos que estudiarlo, ¿no? Entonces, decimos que el sistema nervioso central va a desarrollarse durante lo que es la tercera semana de gestación. Ahí vamos a empezar, ¿no? Con lo que es el desarrollo del sistema nervioso central. Y esto va a empezar con lo que es un proceso muy importante, lo que denominamos la gastrulación, ¿no? Que durante este proceso el embrión va a pasar de ser una estructura organizada de 2 capas, que son el epiblasto y el hipoblasto, a formar 3 capas, el ectodermo, mesodermo y el endodermo.
¿no? Y es en la capa del ectodermo que se presenta el primer indicio de formación de lo que es el sistema nervioso central. Es decir, vamos a empezar con la placa neural. Entonces vamos con esto, ¿no? Entonces sabemos que vamos a empezar con lo que es la placa neural. Esto va a empezar a desarrollarse desde la tercera semana. Entonces, ¿cómo es que esta placa neural va a inducir su desarrollo? Va a empezar con lo que es el notocordio, ¿no? Aquí estamos viendo en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo de color azul lo que es el ectodermo, estamos viendo de color naranja lo que es el mesodermo y el endodermo que son las rayas verdes, ¿no? Y así es como vamos a empezar a desarrollar. Y este azulcito que estamos viendo aquí al medio, bueno, morado, que estamos viendo es la notocordia. También tenemos que hablar de los somitas. Los somitas, ¿no? Vamos a hablar de un periodo somítico en este caso, ¿no? Este va a iniciar la aparición del primer somito alrededor del día 20. Entonces, los somitas, ¿qué son? Son pequeños sacos que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Pequeños sacos que van a dar origen a una región definida de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo del embrión va a comenzar a formarse a partir de los somitas. Cada uno va a dar origen a un hueso, a un músculo, una arteria o un nervio. Entonces también vamos hablando de lo que es la formación de los pliegues neurales, ¿no? La cresta neural y el tubo neural. Entonces vamos a ver, va a haber la formación de lo que es el tubo neural. Esto va a ocurrir a partir de los cambios que van a ocurrir en lo que es la placa neural. Es decir, primero tenemos una placa neural. Esta se va encorvando sus pliegues y se va a formar un canal neural. Luego de un canal neural, este va a seguir plegándose hasta formar un tubo neural. Como vemos aquí en la imagen, ¿no? La placa neural se forma a partir de la inducción de lo que es la notocordia, ¿no? Tenemos que estos pliegues van a empezar a salir a los dos lados, los pliegues neurales, y se va a empezar a cerrar. Fíjense, ahora ya es un surco neural, ¿no? Aquí estamos viendo que ya tiene una cresta neural y por último, aquí vemos que tenemos el tubo neural. Bueno, hablando de esto, ¿no? La fusión, o decir, la formación de lo que es el tubo neural va a comenzar en la región cervical y va a seguir así de cefálico a caudal, es decir, se va a ir formando lo que es el tubo neural, ¿no? El cierre del tubo neural se va a producir por parte dorsal, desde lo que es el centro hacia los extremos de lo que llamamos neuroporos, ¿no? Neuroporo anterior y neuroporo posterior. Entonces, el neuroporo anterior va a cerrar el día 25 y el neuroporo posterior el día 27. Aquí estamos viendo, ¿no? Lo que refiere a la formación del tubo neural. Vemos que está en color rojo, lo que es el ectodermo no neural. Vemos en color rosado lo que es el neuroectodermo. Y vamos a ver las crestas neurales en color verde, ¿no? Y en morado claro vamos a ver lo que son los somitas, ¿no? Y aquí la notocorda. Bueno. Recordemos que debe existir un cierre de lo que va a ser los neuroporos, ¿no? Entonces el cierre de los neuroporos va a establecer lo que es la circulación vascular, ¿ya? Y las paredes del tubo neural van a empezar a aumentar de grosor para formar lo que es el cerebro, es decir, la región cefálica y lo que es la médula espinal, que sería la región caudal. ¿Ya? Entonces, vemos, ¿no? Lo que es el tubo neural, en la parte cefálica se va a formar el cerebro y lo que viene a ser la región caudal va a ser parte de lo que es la médula espinal. Hablamos del canal neural que nos va a dar lugar a lo que es el sistema ventricular cerebral y lo que es el canal central de lo que es la médula espinal. Entonces vamos con el desarrollo de lo que es la médula espinal. Recordemos que este se desarrolla a partir de lo que es la parte caudal del tubo neural, ¿no? Está constituida por un grueso neuroepitelio cilíndrico pseudoestratificado. Este va a constituir lo que es una zona ventricular que va a dar origen a las neuronas y las células de la macroglía en lo que es la médula espinal. Entonces, estas células de la macroglía van a incluir lo que son los astrocitos, los oligodendrocitos, ¿no? Y se van a convertir toda esta zona en una sustancia blanca de lo que es la médula espinal, que lo tenemos justo aquí, ¿no? Esta es la sustancia
blanca de la médula espinal, recordemos, ¿no? Tenemos su columna posterior, su columna anterior, su columna lateral. ¿Cuáles son los cambios de posición que va a ocurrir en la médula espinal? Aquí vemos las imágenes, ¿no? De cómo es que va cambiando. Al inicio vamos a ver que este se extiende a lo largo de todo el conducto vertebral hasta llegar hasta el final. Fíjense cómo va todo lo que es la médula espinal, va a llegar hasta el final, ¿no? Eso es a las 8 semanas de gestación. Luego, a los 6 meses, el extremo caudal se va a localizar a nivel de la primera vértebra sacra. ¿Ya? Entonces tenemos aquí 24 semanas a este nivel, ¿no? Vamos a encontrar que se va a encontrar a nivel de la primera vértebra sacra lo que es la médula espinal. Ya en el recién nacido vamos a ubicar que se va a encontrar la médula espinal a nivel de la tercera vértebra lumbar, ¿ya? Y en el adulto, bueno, en el adulto el extremo caudal se ubica a la altura de la L1, de la lumbar 1. ¿Cómo es que ocurre la aparición del surco limitante, no? Recordemos que existe un engrosamiento de las paredes laterales de la médula espinal. Este va a dar lugar a lo que es la aparición del surco longitudinal superficial a cada lado, ¿ya? Entonces, este surco va a separar la parte dorsal, lo que llamamos la placa alar, de la parte central, que también se llama placa basal, ¿no? Estas dos placas se van a asociar a funciones ya sean aferentes y eferentes, ¿no? Lo que realizamos con lo que es la médula espinal. Vamos con el desarrollo del encéfalo. Este va a empezar a desarrollarse la tercera semana, cuando la placa y el tubo neural se están desarrollando a partir del neuroectodermo, ¿no? Entonces recordemos que el tubo neural va a dar paso a lo que es al cuarto par de somitas que se convierten en el encéfalo. Eso recordando, el cuarto par de somitas se convierte en el encéfalo. Entonces, la fusión de los pliegues neurales en esta región craneal y el cierre del neuroporo rostral van a formar tres vesículas encefálicas primarias, a partir de las cuales va a desarrollarse lo que es el encéfalo. Entonces, estas vesículas primarias primitivas van a dar lugar a lo que son las vesículas de prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo va a ser dividido en la quinta semana en dos vesículas encefálicas, que son el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo no se divide, el romboencéfalo va a dar origen a lo que es el metencéfalo y al mielencéfalo, ¿no? Y el tubo neural restante va a formar lo que es el filium terminal o la cola de caballo, ¿no? Aquí estamos viendo eso, ¿no? Aquí cómo se ha formado el prosencéfalo, mesencéfalo, el romboencéfalo, ¿no? Aquí están las tres vesículas primitivas. Vamos con las curvaturas encefálicas. Entonces van a formarse estas curvaturas, ¿no? Estas curvaturas, una curvatura cervical, una cefálica, una cervical, ¿no? Entonces esto va a ocurrir durante la quinta semana de embarazo, en donde el encéfalo embrionario va a crecer con rapidez y se va a empezar a incurvar ventralmente en paralelo al plegamiento de la cabeza. Es decir, va a existir una curvatura mesencefálica, que va a ser la región del mesencéfalo, y una curvatura cervical, que va a ser la unión de lo que es el romboencéfalo y la médula espinal. Aquí tenemos, ¿no? Romboencéfalo y lo que es la médula espinal. Entonces va a haber dos curvaturas, ¿no? Entonces tenemos el romboencéfalo, la curvatura cervical va a delimitar lo que es el romboencéfalo respecto a lo que es la médula espinal. En relación al mielencéfalo vamos a ver que se va a convertir en el bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces va a haber también el área ventral del bulbo, que va a contener un par de haces de fibras, que son las pirámides, que están constituidos por fibras córtico-espinales que van a descender de la corteza cerebral en desarrollo, ¿no? Y vemos que la curva pontina va a dividir lo que es el romboencéfalo en una parte caudal y una parte rostral. ¿Cómo es que están organizados los neuroblastos? Bueno, vemos que los núcleos motores se van a desarrollar de la parte medial de los núcleos sensitivos, ¿no? Y los neuroblastos de las placas basales del bulbo raquídeo se van a convertir en neuronas motoras. ¿Cómo ocurre? Con lo que es la médula espinal. Estos neuroblastos se van a organizar en tres columnas eferentes y cuatro columnas eferentes. Aquí tenemos, ¿no? Lo que son las columnas motoras, lo que son las columnas sensitivas. Entonces aquí tenemos uno, dos, tres, ¿no? Somática eferente, visceral eferente especial, visceral eferente general. Luego tenemos las columnas sensitivas, que son visceral aferente general y especial, somática aferente especial y somática aferente general.
Entonces aquí tenemos lo que son las columnas aferentes y las columnas eferentes que les hablaba, ¿no? Entonces cada una de estas va a representar una parte específica, por ejemplo, el aferente visceral especial que va a recibir las fibras gustativas, ¿no? Entonces cada una va a tener un objetivo específico. Ahora vamos a hablar del metencéfalo. Estos van a formar lo que es la protuberancia y lo que es el cerebelo. Entonces va, al mismo tiempo, el mesencéfalo va a formar la parte superior de lo que es el cuarto ventrículo, ¿no? Y vamos a localizar lo que es la sustancia gris en el cuarto ventrículo y también las fibras nerviosas que pasan a través de lo que es la zona llamada protuberancia, ¿no? Y hablando de lo que es el cerebelo, recordemos que el archicerebelo va a presentar lo que son las conexiones con el aparato vestibular, especialmente el vestíbulo del oído, entonces está relacionado con lo que es el equilibrio. Y el paleocerebelo está relacionado con lo que es la sensibilidad que procede de los miembros. Y el neocerebelo está implicado en el control selectivo de los movimientos de los miembros, y es muy importante reconocerlo. Entonces tenemos aquí el paleocerebelo, tenemos en esta parte al archicerebelo y aquí tenemos al neocerebelo. Hablando de los plexos coroideos y el líquido cefalorraquídeo, recordemos que los plexos coroideos son los que van a segregar lo que es el líquido ventricular que se va a convertir en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces vamos a tener dos aberturas, abertura medial y lateral, que son los agujeros de Magendie y Lusk. Estos van a permitir la entrada del líquido cefalorraquídeo en lo que es el espacio subaracnoideo, es decir, la absorción. En respecto al mesencéfalo, este experimenta menos cambios que cualquier otro, ¿no? Hemos dicho que este no se divide, ¿no? Pero el canal central se va a convertir en un acueducto cerebral y va a poner en contacto la conexión en lo que es el tercer y el cuarto ventrículo. Entonces vamos hablando ahora de lo que son las técnicas de imagenología, una vez hablando de lo que es anatomía y embriología, haciendo un recuerdo, ¿no? Para que vayamos reconociendo estas imágenes. Bueno, primero, ¿no? Vamos a ver que los patrones de normalidad van a cambiar dependiendo a lo que es su edad gestacional. Entonces, las lesiones pueden ser progresivas, pueden ir aumentando, pueden verse a mayor edad o menor, ¿no? Vamos a ir viendo esto, cómo va a ir aumentando las lesiones. Entonces, pasa un tiempo desde que ha presentado la situación de riesgo hasta que la anomalía se evidencie en una imagen. La ecografía normal en la semana 20 y 22 no excluye que haya patología que se pueda presentar posteriormente. Es decir, si bien podemos hacer una ecografía a las 20, 22 semanas y puede que no haya nada, siempre puede existir alguna patología que no hemos podido observar. ¿Ya? Aquí si se dan cuenta podemos ver varias estructuras, podemos ver la comisura posterior, cisterna cuadrigémina. Esto es una ecografía, ¿no? Tercer ventrículo, comisura anterior. Si se dan cuenta podemos ver varias estructuras. Ya. Ya cambió. Un momentito. Mm, Ya. Entonces, mm, mm. Ay, ya, tenemos tres planos, un plano transventricular, un plano transtalámico y un plano transcerebral. Aquí podemos ver en la imagen que podemos hacer estos cortes para poder visualizar muy bien lo que son las imágenes que necesitamos ver a nivel del encéfalo, ¿no? Del sistema nervioso central, principalmente. Entonces tenemos primero aquí
esta línea que es el plano transventricular, ¿no? Que es la altura de los ventrículos. Luego tenemos un plano transtalámico, que es este, que está un poco más abajo, ¿no? A nivel de los tálamos, ¿no? Y el plano transcerebral, ¿no? Aquí. Cerebelar, perdón. Ahora vamos aquí, ¿no? Estamos viendo este corte transventricular. Aquí lo que vamos a visualizar son las astas frontales, el cabum, el septum pelúcido, que lo tenemos aquí en una imagen eh, anecoica, ¿ya? Una imagen anecoica. Recordemos que en ecografías se ven en color negro las imágenes anecoicas, por donde no atraviesa una superficie. Cuando no hay una superficie que atraviesa o hay líquido, entonces lo vamos a ver de color negro, ¿no? Es una imagen anecoica. También vamos a visualizar lo que son las astas anteriores, que lo tenemos aquí, fíjense, ambos lados, ¿no? También podemos ver el septum pellucidum, que está aquí, ¿no? Y bueno, en este caso, la relación de los plexos coroideos, ¿no? Con el inferior. Un corte a nivel del atrio ventricular, esto nos va a ayudar mucho, es muy eficaz para evaluar lo que es la integridad del sistema ventricular, ¿no? Es decir, una ventriculomegalia, que es un marcador de desarrollo cerebral anormal, es decir, con esto vamos a poder hacer una medición y podemos ver si el desarrollo del cerebro está anormal, ¿no? Podemos obtener un nivel del glomus del plexo carotidio viendo lo que es perpendicular a la cavidad ventricular, ¿no? Posicionando lo que son los cálips dentro de lo que son los ecos generados por las paredes laterales. Entonces, esta medición es estable en el segundo y tercer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces vamos a tener un diámetro medio que es de 6 a 8 milímetros y se considera normal cuando es menor a de 10 milímetros. Entonces, si superamos estas medidas, podemos pensar de que hay una alteración anormal de lo que es el cerebro. Aquí estamos viendo, ¿no? Atrioventricular, las mediciones que hacemos, ¿no? En una neurosonografía básica, ¿no? Entonces vamos a ver que esto se puede realizar a partir del segundo trimestre. La cisterna magna, vamos a poder observar la cisterna magna y debe medir esta de 2 a 10 milímetros. Aquí está, ¿no? Lo que estamos viendo. Y justamente aquí también lo podemos ver en este otro corte, ¿no? En la fosa posterior estamos viendo el atrio ventricular. Está un poco lindo. Ya. En un corte transtalámico, eh, este va a ser un corte biparietal, ¿no? Biparietal, ya entre los dos parietales. Es ligeramente inferior y paralelo al transventricular, ¿no? Hemos visto que el transventricular está más arriba y luego por debajo está este plano, ¿no? Este corte, que es el transtalámico a nivel de los tálamos, ¿no? Se debe identificar lo que son las astas frontales, que estamos viendo aquí, igual que en el otro, ¿no? Las astas frontales de los ventrículos laterales, estamos viendo el cabum o septum pellucidum, podemos ver los tálamos a este nivel y el giro hipocampal, ¿no? Estas imágenes, si se dan cuenta, lo estamos viendo, son anecoicas, ¿no? Anecoicas. Vamos a ver lo que es el diámetro biparietal de nuestro paciente. Podemos hacer la medición del perímetro cefálico. También podemos sacar el índice cefálico, ¿no? Que es el coeficiente, ¿no? Del diámetro biparietal con el diámetro occipitofrontal, ¿no? En los límites normales deberían ser entre 75 a 85%. Aquí tenemos un cráneo dolicocéfalo, aquí tenemos un cráneo braquicéfalo. En un corte transcerebelar,
Vamos a ver que este se encuentra a un nivel ligeramente más bajo que lo que es el plano transventricular, pero hay una ligera inclinación posterior. Entonces va a incluir lo que es la visualización de lo que son las astas anteriores que estamos viendo aquí, ¿no? Los ventrículos laterales. También vamos a ver los tálamos, que lo veíamos en la otra imagen, igual forma, ¿no? Pero también vamos a ver una estructura importante que es el cerebelo. Estamos viendo que en esta parte se ve hipoecoico, ¿no? Un color más o menos gris, muy parecido, ¿no? Carácter homogéneo. Y también se puede ver lo que es la cisterna magna, ¿no? Esto se puede observar en la segunda mitad del embarazo. Vamos a ver la profundidad de la cisterna magna, si es estable. Esta debería ser entre 2 a 10 milímetros, lo que les decía al principio, que se puede medir esta cisterna magna. También podemos ver algunos signos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el signo de la banana, que nos dice, ¿no? El signo de la banana. Aquí, esta imagen que estamos viendo. ¿No? ¿Qué es el signo de la banana? Es una herniación del cerebelo que va hacia el agujero occipital. Recordemos que aquí tenemos el agujero occipital y vamos a ver que esta se está yendo hacia lo que es el agujero occipital, ¿no? Y esto va a provocar una distorsión de lo que es la imagen cerebelosa, como se veía anteriormente. Aquí, ¿no? Fíjense cómo se veía aquí el cerebelo, ¿no? Bien completo. Y fíjense cómo se ve en esta otra. Aquí, fíjense que estamos viendo esta distorsión, ¿no? Hay una distorsión, a eso llamamos el signo de la banana. Luego tenemos esta otra, ¿no? Que es el signo del limón, que esta se presenta por depresión de lo que son los frontales, ¿no? Hay una depresión de los frontales y esto nos va a dar un signo de limón. Dentro de lo que es la columna vertebral, esto va a depender de la posición que se encuentre el feto, ¿no? Podemos encontrar anomalías severas, por ejemplo, una espina bífida abierta y a esta debemos contenerlo en un plano longitudinal de la columna del feto, ¿no? Es decir, va a haber una agenesia sacra, ¿no? Entonces vamos a ver, esto se puede ver desde las 14 semanas, vamos a ver 3 núcleos de osificación vertebral y estos van a aparecer como 2 o 3 líneas paralelas. Se debe intentar demostrar la integridad de la piel, es decir, que la piel esté íntegra, ¿no? Que recubra lo que es la columna vertebral. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Lo que es la columna vertebral. Aquí de igual forma vamos viendo, ¿no? Cómo es que está aquí, si se dan cuenta hay una alteración. Esta es espina bífida. No se ve igual que la primera imagen que les mostré anteriormente, ¿no? Fíjense que aquí sí hay una alteración de la piel y sí, fíjense cómo está lo que es su columna, ¿no? Esta es una espina bífida. De igual forma aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? En otra posición, pero igual estamos viendo espina bífida. También podemos ver lo que es un neurosonograma. Este nos va a servir para hacer un diagnóstico y caracterización de lo que son las anomalías. Eh, bueno, esto lo hacemos principalmente especialistas en el estudio del sistema nervioso central. Esta es indicada como prueba complementaria. Debemos dar información a los padres, se debe hacer emisión del pronóstico a corto y largo plazo. Hacemos la planificación de los cortes y hacemos un planteamiento de las diferentes opciones y hacemos asesoramiento genético para futuros embarazos, ¿no? Esto principalmente para el seguimiento que vayamos a hacer con nuestros pacientes. ¿No? Y lo podemos ver en diferentes cortes. Aquí tenemos un plano transversal, un plano frontal, es como así se debería ver, un plano sagital y medio, ¿no?
Entonces, ¿para qué nos sirve? Esto es muy útil para ver malformaciones complejas. Es un método no utilizado universalmente, se utiliza ante sospecha de anomalías durante lo que es un examen básico, se debe realizar la neurosonografía fetal. Su exploración se denomina en múltiples planos. Han visto que podemos hacer en diferentes planos para poder ver diferentes suturas, las fontaneras, etc. Podemos hacer el feto en vértice, que es un abordaje transabdominal, transvaginal. Feto en podálico, que es un abordaje transfundal. Como les decía, podemos hacer planos coronales. Fíjense en esta imagen que podemos hacer varios planos coronales o plano frontal, ¿no? Vamos a obtener a través de la fontanela anterior, ¿no? Vamos a ver que hace la línea media de la cisura interhemisférica y los cuernos anteriores de los ventrículos a cada lado. Entonces aquí tenemos, ¿no? La línea media que se ve como una imagen hiperecoica. Luego tenemos, es la cisura interhemisférica, luego tenemos los cuernos anteriores de lo que son los ventrículos, ¿no? Y también podemos visualizar la rodilla de lo que es el cuerpo calloso, ¿no? La rodilla del cuerpo calloso, que interrumpe a lo que es la cisura interhemisférica aquí, ¿no? También podemos ver parte de lo que es el hueso esfenoidal y las órbitas oculares, ¿no? Aquí tenemos las órbitas oculares, aquí tenemos lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Tenemos la cisura interhemisférica. Es un plano coronal. Ahora vamos, en este caso es un plano transcaudado o plano medio coronal. En este tipo de corte podemos, se realiza a nivel de lo que es el núcleo caudado, la rodilla, la porción anterior de lo que es el cuerpo calloso, principalmente para ver el cuerpo calloso, ¿no? Sabemos que este interrumpe la continuidad de lo que es la cisura interhemisférica. Entonces, el cuerpo calloso se visualiza como una estructura triangular anecoica en lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Aquí estamos viendo esto, ¿no? Justo lo que es la cisura interhemisférica. Los ventrículos laterales se van a encontrar a cada lado, rodeados por lo que es la corteza cerebral. Aquí tenemos el plano transtalámico o plano medio coronal, donde vamos a observar ambos tálamos, ¿no? Aquí están los tálamos, ambos tálamos, que son imágenes hipoecoicas. Se visualiza también lo que es el tercer ventrículo que está acá, ¿no? Justo en la línea media, además de los plexos coroideos. Plano transcerebeloso, plano occipital, donde este se va a estar a través de la fontanela posterior, que es esta, ¿no? Esta de aquí atrás. ¿No? Vamos a visualizar lo que son los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, ¿no? Estos son. Y también vemos la cisura interhemisférica. Podemos ver ambos hemisferios del cerebelo y su vérnix. Ahí tenemos el cerebelo bien clarito, ¿no? Y aquí está el vérnix. Bueno, aquí vemos un repaso de todos, ¿no? El plano transfrontal, el plano medio coronal, el plano medio coronal 1, 2 son los diferentes cortes que tenemos, ¿no? Para que podamos ver qué se visualiza en cada uno de los cortes. En el plano medio sagital o mediano, vamos a visualizar lo que es el cuerpo calloso. Aquí está el cuerpo calloso, ¿no? Vemos el cuerpo calloso con todos sus componentes, ¿no? Y también podemos ver el cabum o septum pellucidum, ¿no? También podemos saber parte de lo que es el cerebelo. Y usando una ecografía Doppler color, podremos observar la arteria cerebral anterior, sus ramas, ¿no? Incluso la vena de Galeno. Aquí tenemos un plano parasagital u oblicuo, donde vamos a ver la totalidad del ventrículo. Fíjense aquí, ¿no? Ventrículos laterales, ¿no? Como podemos observar, ¿no? Podemos ver los plexos coroideos, el tejido periventricular y lo que es corteza.
También podemos utilizar la resonancia magnética como medio imagenológico para poder observar este tipo de patologías, lo que es observar el sistema nervioso central, ¿no? Hacemos la evaluación del desarrollo cortical, donde vamos a ver las cisuras, ¿no? Principalmente estas cisuras, la cisura de Silvio, que lo encontramos a este nivel, hacemos un corte a este nivel y vamos a observar la cisura de Silvio. Aquí tenemos la cisura parieto-occipital, la cisura calcarina, tenemos el cíngulo, ¿no? Aquí está el cíngulo y el surco convexo, ¿no? Y como les decía, podemos realizar lo que es una resonancia magnética, que nos va a servir de igual manera para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Bueno, para ayudarnos a realizar un diagnóstico. Vamos con anomalías del sistema nervioso fetal, ¿no? Recordemos que había hablado principalmente de lo que son las anomalías congénitas de la médula espinal. Esta se da por defectos del tubo neural durante lo que es desde la tercera hasta la cuarta semana principalmente. Estos defectos del tubo neural van a afectar todo el tejido que recubre la médula espinal, meninges, lo que son los arcos vertebrales, músculo y la piel. Entonces, tenemos dentro de estas subpatologías, por así decirlo, ¿no? Tenemos la espina bífida oculta, donde vamos a encontrar que el arco vertebral no está fusionado, se presenta un hoyuelo pequeño con un mechón de pelo que surge del mismo, así como estamos viendo aquí ese pequeño, ¿no? No existe problemas en la médula espinal en la mayoría de los casos, pero sí tenemos de esta manera, ¿no? Un mechón de pelo que nos puede ser indicativo de que haya espina bífida, ¿no? Y adentro puede existir un arco vertebral que no está fusionado. Luego tenemos la espina bífida quística, ¿no? Ahí tenemos la espina bífida. En este tipo vamos a incluir lo que son la protrusión de la médula espinal, las meninges o incluso ambas, ¿no? Tenemos la espina bífida con meningocele cuando el saco contiene meninges y líquido cefalorraquídeo. Y tenemos espina bífida con mielomeningocele cuando el saco contiene médula espinal, las raíces raquídeas o incluso ambas, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos un meningocele, ¿no? Donde puede contener meninges y líquido cefalorraquídeo. Y el amielo-meningocele, como les decía, ya contiene a lo que es la médula espinal, la cola de caballo, ¿no? Tenemos la espina bífida con mielosquisis, ¿ya? Esto es el caso más grave. La médula espinal está abierta porque no se han cerrado los pliegues neurales, ¿no? Es causado por un crecimiento excesivo de lo que es la placa neural, lo que nos va a originar que no se cierre el neuroporo caudal, en este caso es el neuroporo caudal, ¿no? Al final de lo que es la cuarta semana, este debería cerrarse, ¿no? Pero en este caso no se cierra y esto es lo que produce la espina bífida con mielosquisis. Tenemos igual anormalidades congénitas del cerebro. Esto existe por defectos del cierre, pero del neuroporo anterior o neuroporo rostral. Es causado por factores genéticos, ambientales o ambos, ¿no? Entonces tenemos dentro de esto lo que es la acrania, que es la ausencia del cráneo por encima de las órbitas oculares, y la anencefalia, que es la ausencia de los hemisferios cerebrales, ¿no? Aquí estamos viendo una acrania, ¿no? Este tipo de pacientes pueden tener convulsiones, retraso mental, parálisis cerebral, ¿no? Aquí tenemos en este caso un cráneo bífido, ¿no? Que tenemos una meningoencefalocele, ¿no? Es decir, que aquí también tenemos meninges, ¿no? Y líquido cefalorraquídeo, ¿no? También puede existir lo que es la hidrocefalia en algunos casos, ¿no? Que son anormalidades que se producen, ¿no? Por defectos en el tubo neural. Ahora, veamos la evaluación ecográfica errónea, es decir, los falsos positivos de anomalías. ¿Por qué existen, no? Principalmente la edad gestacional que no es adecuada, como les decía, existen las edades específicas para ver diferentes partes de lo que es el sistema nervioso central.
El Vermix, por ejemplo, no es visible antes de las 18 semanas. Entonces, en el 100% de los fetos no se puede ver. Si yo quiero visualizar Vermix antes de esa semana, o simplemente no lo vea, entonces nos va a dar un falso positivo. Yo puedo decir que no tiene cerebelo, o puedo decir algo así, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho en cuenta la edad gestacional para realizar este tipo de ecografías. También podemos ver la comisura primaria del Vermix, que va a aparecer en la semana 24 en el 100% de los fetos. También puede ser un falso positivo cuando se realiza un corte inadecuado, ¿no? Podemos ver un cerebelo normal en el corte cerebelar. También podemos ver el cerebelo partido en el corte más inferior, ¿no? Entonces, recordemos, si nosotros hacemos un corte transcerebral bien hecho, nos vamos a poder observar muy bien a lo que es el cerebelo. Pero si yo hago un corte mal, voy a poder observar un cerebelo partido y eso me puede hacer pensar de que hay una anomalía con nuestro paciente, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en realizar los cortes de igual forma. La identificación deficiente del occipital, ¿no? Hay que explorar en un plano oblicuo lo que es occipital para no tener falsos positivos. ¿Cuáles son las claves para el diagnóstico? Uno, observar la forma, tamaño y la osificación. Recordemos, ¿no? Aquí tenemos la calota fetal ausente, ¿no? Tenemos acrania, exencefalia, anencefalia. ¿Cuáles son las alteraciones de la forma? Vamos a poder observar que en la cránea podemos encontrar el signo de limón, podemos encontrar acrocefalia o cráneo en hoja de trébol, ¿ya? En el caso de la osificación, ¿cómo va a estar en la cránea? Va a estar con una osteogénesis imperfecta, precisamente porque no hay, ese es el problema que ocurrió, precisamente por eso hay acrania, ¿ya? Y en el caso de la anencefalia, perdón, sería la osificación anormal va a ser una acondrogénesis. Y en caso de la anencefalia, difosfophospatasia. Y en alteraciones del tamaño vamos a encontrar que en la cránea va a estar microcefalia, en la axicefalia, hidrocefalia y en la anencefalia macrocráneo. ¿No? Aquí tenemos acrania, si dan cuenta no hay la formación, ¿no? Ya. Eso se debe a osteogénesis imperfecta, ¿no? También vemos aquí lo que les decía igual al principio, lo que es el signo de limón y de limón y de la banana, ¿no? También podemos dividir al encéfalo en tres, ¿no? En 3 tercios. En el tercio anterior vamos a poder observar el cabum del septum pelúcido, podemos ver las astas anteriores de los ventrículos laterales, la circunvolución del cíngulo, y en el tercio medio los tálamos, tercer ventrículo y la ínsula. Y en el tercio posterior podemos ver el atrio ventricular, plexos coroideos, hemisferios cerebelosos, vérmix, cuarto ventrículo, cisura magna, cisura parieto-occipital y cisura calcarina. También podemos hacer ese tipo de cortes para poder observar, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? El tercio anterior que vendría a ser esta parte, esta pequeña porción donde estamos viendo lo que les había mencionado, ¿no? Y cada una de las partes por regiones. Anomalías del tercio anterior. En relación a las anomalías que podemos encontrar en el tercio anterior, sabemos que podemos observar el cabum, ¿no? En este caso, el cabum puede estar ausente, es decir, puede existir agenesia del cuerpo calloso, puede haber holoprosencefalia, agenesia, puede haber displasia septo-óptica. En relación a las astas anteriores, pueden estar dilatadas, esto debido a infecciones, ventriculomegalia, ligada a lo que es al cromosoma X, al cromosoma hemorragias intraventriculares, ausencia del cíngulo, que sería la lisencefalia, fisuras. Aquí, por ejemplo, tenemos una agenesia del cuerpo calloso, ¿no? En esta pequeña porción, aquí estamos observando la fisura interhemisférica, estamos viendo las astas posteriores, ¿no? Aquí tenemos la fosa de Silvio, el asta anterior, las hojas del septum pelúcido, y no podemos observar aquí, ¿no? Hay
Aquí tendrían que estar lo que es el cuerpo calloso, que no se observa muy bien. Aquí. Vamos a ver lo que es el esquema del sistema ventricular. Esto en caso de holoprosencefalia. Así es como deberíamos ver normalmente en la ecografía un encéfalo normal, ¿no? Y así es como se ve la holoprosencefalia, parece una luna, ¿no? Esta es una holoprosencefalia alobar. También tenemos una holoprosencefalia semilobar, ¿no? Que parece que tuvieran patitas en este lado, ¿no? Para que se ubiquen. Y aquí tenemos la holoprosencefalia lobar, ¿ya? Entonces tenemos la alobar, semilobar y lobar. ¿No? Aquí, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la holoprosencefalia alobar. Fíjense, es todo esto, ¿no? Esa tiene una forma de luna, ¿no? Aquí mucho mejor para que lo podamos observar, ¿no? Esta es una holoprosencefalia alobar, ¿no? El número 1, para que se den cuenta cómo es. Y más abajo, ¿qué tenemos, no? Tenemos primero aquí el acueducto mesencefálico, ¿no? Tenemos los plexos coroideos a este nivel, ¿no? Que venía a estar aquí. Tenemos la fusión central de los tálamos, que es esto, ¿no? Fusión central de los tálamos. Y bueno, ya estamos viendo todo eso. Entonces, una holoprosencefalia lobar. También podemos ver lisencefalia, donde no vamos a poder observar los cínculos, ¿no? Cínculos no se pueden observar. Anormalidades del tercio posterior, podemos encontrar ventrículos laterales dilatados, esto puede deberse a casos de espina bífida, ventriculomegalia, estenosis acueductal, infecciones intrauterinas, en relación, también puede ser por alteraciones de la forma del ventrículo lateral, esto puede deberse a agenesia del cuerpo calloso, ¿no? También puede existir anormalidades a nivel del cerebelo. Puede ser pequeño, lo que nosotros llamamos hipoplasia cerebelosa, o puede existir romboencefalosinapsis, que es la comunicación entre lo que es el cuarto ventrículo, ¿no? También podemos existir quiste de la bolsa de Blake, hipoplasia del vérmix cerebeloso. Y recordemos, ¿no? Que la fosa posterior. Ya, recordemos que la fosa posterior mayor a 10 milímetros, ¿no? Nos va a indicar una situación del tentorio, ¿no? El tentorio elevado, el tentorio in situ, ¿no? Tentorio elevado, donde vamos a encontrar agenesia o hipoplasia del vérmix, dilatación del cuarto ventrículo, lo que llamamos malformación de Dandy-Walker. En relación al tentorio in situ, vamos a ver un cerebelo normal, la cisterna magna y el cuarto ventrículo, ¿cómo van a estar? Vamos a tener una imagen en reloj de arena que nos indicaría un quiste de la bolsa de Blake, una U simétrica nos indicaría una megacisterna magna o quiste aracnoideo, y si es asimétrica, un quiste aracnoideo. La malformación de Dandy-Walker es una alteración cromosómica. Ya es una malformación cromosómica en el 35% de los casos, se da por trisomía del 18, del 13. También puede existir asociación de anomalías del sistema nervioso central en el 70% de los casos, anomalías de la línea media por agenesia del cuerpo calloso, de anomalías, ¿no? Que pueden existir cardiopatías, anomalías nefrológicas, incluso algunos síndromes. También podemos encontrar hidrocefalia en el 55-96% de los pacientes, ¿no? Estos van a precisar lo que es un drenaje, ¿no? Y en relación a los factores pronósticos, bueno, las malformaciones asociadas están en un 98% de los casos alterados, ¿no? La lobulación completa del vérmix en un 20% de los casos. Esto en relación a la malformación de Dandy-Walker, ¿no? Donde vamos a ver
donde vamos a ver un quiste a nivel interhemisférico. Fíjense, aquí es una imagen anecoica, no en color negro como lo podemos observar. Aquí está la línea interhemisférica y justo aquí se forma este quiste, ¿no? A lo que nosotros llamamos malformación de Dandy-Welker. Aquí vemos lo mismo, ¿no? También podemos ver un fallo en lo que es la perforación del agujero de Magendie. También podemos ver un quiste de la bolsa de Blake, ¿no? Y bueno, aquí vemos, está todo normal en esta parte. Aquí tenemos un quiste en lo que es la bolsa de Blake, ¿no? Vamos al siguiente. En este caso vemos rombencefalosinapsis, que vamos a ver al cerebelo en una anatomía anormal, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar cerebelo en esta forma, ¿no? Fíjense que hay una alteración, no se ve igual que en el otro que les mostraba en la primera imagen, ¿no? Aquí evidentemente hay algo que no tiene incluso la forma que debería tener el cerebelo. Recordemos que esta debería tener una forma así, ¿no? Aquí vemos una alteración incluso del vérmix. No existe aquí el vérmix posterior, no se encuentra, ¿no? Es importante conocer la anatomía básica de lo que es el sistema vascular cerebral para que nosotros al hacer una ecografía Doppler podamos identificar si esta está funcionando de manera adecuada, si no hay otras comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que esta, por ejemplo, es una ecografía Doppler de lo que es la arteria cerebral media. Aquí estamos viendo, ¿no? Lo que son las ramas. Tenemos a la arteria cerebral media, tenemos aquí la arteria carótida común, la carótida interna, tenemos la comunicante posterior, la arteria cerebral posterior, la arteria basilar, aquí por debajo tenemos las arterias vertebrales y arriba lo que son la comunicante anterior. Dentro de lo que son las alteraciones vasculares, tenemos la alteración en lo que es la arteria pericallosa anormal. Esta se debe por agenesia del cuerpo calloso, la dilatación de la vena de Galeno, que se produce por un aneurisma de la vena de Galeno, y el seno recto anormal, que se debe a una trombosis del seno recto. Aquí estamos viendo. ¿Ya? Aquí estamos viendo trombosis del seno venoso, ¿no? Y que principalmente esto lo podríamos ver con una ecodoppler mucho mejor. Es importante reconocer las estructuras claves que nos van a definir los surcos y las circunvoluciones normales. Entonces vamos con lo que es la fisura parietoccipital, que es esta la que encontramos aquí. Aquí en la ecografía vamos a verlo en esta sección, ¿no? Tenemos aquí la línea interhemisférica y justo por ahí tenemos la fisura parietoccipital. Esto se ve a las 18,5 semanas, ¿no? Incluso hasta las 20 semanas. Podemos observarlo ya. Podemos ver la fisura calcarina o cisura calcarina. Aquí lo tenemos en una imagen y aquí lo podemos observar, fíjense, en esta imagen, ¿no? Que se ve de una imagen blanquecina y perecoica. Igual podemos verlo a las 21,5 semanas. Tenemos el surco del cíngulo que se observa justo aquí, ¿no? El surco del cíngulo. Este se puede observar a las 24 semanas de embarazo. También podemos ver estos surcos de convexidad, ¿no? En estos cortes, ¿no? Estos podemos observarlo a las 27,9 semanas, que vendría a ser casi las 28 semanas, ya los podríamos observar.
También podemos observar lo que es el parénquima cerebral, es decir, ver las fisuras, si existe esquincefalia, lesiones quísticas, puede existir quistes en los diferentes lugares, ¿no? Puede existir quistes aracnoideos, lesiones tumorales como teratomas, craneofaringiomas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un quiste aracnoideo, ¿no? Vemos lesiones que afectan a la columna, que son alteraciones de la estructura, puede ser espina bífida, hemivértebra, meningocele, escoliosis, teratomas, las lesiones en la piel que son lipomas, hemangiomas. Ya, aquí. Recordemos la efectividad de la ecografía en lo que es el desarrollo neuroaxial fetal, ¿no? En un embarazo de bajo riesgo es muy adecuado y normal. La medición va a ser normal hacia la mitad de lo que es la gestación, ¿no? Tenemos que medir la circunferencia encefálica, pedir los planos transtalámicos o transcerebelosos. El ancho atrioventricular debe ser menor a 10 milímetros. El ancho de la cisterna magna debe ser entre 2 y 10 milímetros. Esto nos va a descartar muchas malformaciones cerebrales. Entonces es muy importante que hagamos este tipo de exámenes, ¿no? En relación a la evaluación y seguimiento de los hallazgos anormales, bueno, recordemos cómo tenemos que hacer una evaluación, no tenemos que recordar la anatomía normal, las medidas y proporciones que tiene cada una de las estructuras cerebrales, la visualización detallada de los ventrículos, cerebelos, tronco encefálico, algunas malformaciones. Debemos ver el flujo cerebral, para esto hacer una ecografía Doppler, ver lo que Ah, son los movimientos fetales y la lo respuesta guardaste. a lo que son los estímulos. En relación a al seguimiento, primero lo que debemos hacer es la confirmación del diagnóstico y lo que vamos a hacer es un asesoramiento genético. También hacemos el seguimiento especializado, dependiendo, derivamos al paciente si necesita un equipo especializado de medicina fetal o neonatología para un manejo multidisciplinario. También debemos hacer apoyo emocional a los padres durante todo el proceso, ya que puede ser un poco abrumador recibir noticias sobre anomalías en el desarrollo del sistema nervioso central del feto o del futuro bebé, ¿no? Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Soy la doctora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.